Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema representaciones estéticas de la realidad. Pero antes vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se representa estéticamente la realidad en una obra literaria? ¿Cuáles son las realidades que se nos presentan en las distintas novelas que hemos leído? ¿Todas las realidades que estas historias presentan son las mismas o difieren entre ellas? ¿Qué realidades crea cada autor para hacer atractiva su historia? Es aquí donde desarrollaremos este tema puntualmente. Empecemos con la primera realidad estética que puede tomar un autor en sus obras: la ciencia ficción. La ciencia ficción también es llamada literatura de anticipación, ya que estas historias muestran una versión futurista, quizás de lo que pueda pasar de aquí a unos años, dependiendo del desarrollo tecnológico o del desarrollo científico. Es la manera más común de definir a un subgénero literario que, en términos masivos, tuvo su origen en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Una forma de literatura cuyas bases están en el desarrollo de la ciencia, así como el surgimiento de tecnologías que cambiaron la vida de la humanidad, como el invento de la televisión, la bomba atómica y la exploración espacial, entre otros. Por ejemplo, la obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, fue redactada en un contexto donde todavía no existía el submarino. Esta obra predijo o se anticipó a lo que pasaría después según el desarrollo de la ciencia. Es por eso que a la ciencia ficción se le conoce como literatura de anticipación. El terreno donde se mueve la ciencia ficción es muy amplio. Pueden ser viajes al espacio, contacto con alienígenas, viajes en el tiempo, realidades alternativas, catástrofes planetarios, mutantes, desarrollo de robots inteligentes, fusión entre hombres y máquinas, los famosos cyborgs, surgimiento de razas no humanas, etcétera. En este contexto podemos mencionar algunas obras, como la de Arthur Clarke, Odisea del Espacio, o como la de Kim Stanley Robinson, trilogía de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, o también la de Bernard Vinget, Al final del arco iris. Y así muchas más. Pero las que yo he seleccionado para mostrarles aquí es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Aquí se puede ver un enfrentamiento entre los humanos contra los alienígenas. Y también cabe destacar la obra de Julio Verne ya mencionada, 20.000 leguas de viaje submarino, que se anticipó a su momento. Bien, pasemos a la siguiente realidad o representación estética de la realidad que utilizan los autores en sus obras: la literatura fantástica. Suele estar asociada a imágenes bastante familiares para la sociedad moderna: magia, hechiceros, guerreros de distinta clase, que pueden ser tanto hombres como mujeres, bestias míticas como el dragón, elementos sobrenaturales y ciertamente la búsqueda de un objeto de gran poder como el Santo Grial o como la espada Excalibur, ¿no? Aunque mucho de este subgénero se pueda rastrear hasta los mitos griegos, romanos, celtas y germanos, en términos más contemporáneos remite a ejemplos como el del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Las crónicas de Narnia también tienen un sesgo de la literatura fantástica, ya que presentan a este tipo de personajes dentro de sus historias. Y otros más. Cabe mencionar que mucha de esta literatura se ha proyectado más allá de los libros, por ejemplo, en juegos de rol, de video y el cine. Claro,
Muchas de estas obras se han llevado al cine, no solo con respecto a la literatura fantástica, sino también a la literatura de ciencia ficción. Pasemos a la siguiente realidad estética que usa el autor en sus obras: el terror. Por su parte, hoy responde a una amplia gama de personajes, desde los más clásicos monstruos góticos hasta el asesino en serie. Pero en términos generales, al hablar de terror, los lectores piensan en vampiros, hombres lobo, monstruos artificiales como Frankenstein, demonios de distinto tipo y origen, zombies, fantasmas, alienígenas, que solo existen para destruir. Ahora, algunas obras destacables de este género o autores que destacan en el terror son Stephen King, Annie Rice, Ted Dekker y Clive Barker. Los clásicos están Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, entre otros. Aquí he seleccionado 2 obras o 3. Drácula, de Bram Stoker, haciendo alusión a este personaje de terror que nació como personaje de terror. Carrie, de Stephen King. Tenemos a Howard Lovecraft, otro clásico de la literatura de terror, La llamada de Cthulhu. Entonces aquí tenemos algunos representantes de este género que utilizan a estos personajes en sus historias. Bien, y para terminar, quiero acotar esta pequeña información, este dato adicional: el slipstream. Desde los años 90 se ha registrado un fenómeno que tiene que ver precisamente con la disolución de los límites entre los subgéneros. A esto es lo que se le llama el slipstream. Cuando ya no hay límites entre un género y otro, se combinan entre todos. El terror se ha mezclado con el romance, como en Crepúsculo, y todos los títulos de vampiros juveniles que abundan hoy en día en las librerías. Lo mismo ocurre con la magia al mencionar sagas como las de Harry Potter y Percy Jackson. Hoy más que nunca vemos una proliferación de títulos que se mueven indistintamente entre la fantasía y el terror, o el terror y la ciencia ficción, incluso entre la ciencia ficción y la fantasía. Y lo más probable es que el fenómeno continúe, ante lo cual muchos se preguntan si no sería más fácil definir estos 3 subgéneros simplemente como literatura fantástica, tomando prestado el nombre de uno de ellos para englobar al resto. Como suele ocurrir, no hay una respuesta definitiva, lo que hace que el tema quede abierto al debate. Por lo menos aquí queda claro el término slipstream, que es la mezcla de estos subgéneros entre el terror y la fantasía, entre el romance y el terror, entre la fantasía y la ciencia ficción. Para evitar estos conflictos se ha propuesto que todo sea fantasía, pero todavía no se han definido los límites y esas reglas entre cada una. Aquí tenemos, por ejemplo, la saga, como mencioné, de Harry Potter y la piedra filosofal, además de Crepúsculo, una obra que se ve claramente cómo mezcla el terror con el romance. El vampiro, que era personaje netamente terrorífico, pasó al campo de los sentimientos y del romance. Bien, aquí tenemos algunas obras que quiero que señalen y analicen a qué subgénero puede pertenecer. Isaac Asimov, I, Robot, Yo, Robot. Robot, futurista. Esto pertenece al campo de la ciencia ficción. Tengo el Juego de Tronos. Aquí guerreros, quizás con magia, fuerza. Esto pertenece a la literatura fantástica. Y Stephen King, El Visitante. Esto pertenece a la literatura del terror. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.